Bueno, muy bien. Ahora ya sí, de manera formal en la grabación. Muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo. Eh, entonces nos encontramos en la semana 2, como lo tenemos en pantalla, que se encuentra entre el 24 y el 30 de marzo. La actividad para esta semana, según el cronograma, es identificar estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, los accidentes y enfermedades laborales en los escenarios laborales, comunitarios, familiares o domésticos. Esta actividad consta de una evidencia que es realizar una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Para la creación o la construcción de esta presentación se le hace una invitación, una recomendación de ver el anexo 2, donde están los pasos para construir una presentación. A partir de allí, entonces, como lo habíamos discutido en la semana anterior, hice un paréntesis aquí y les explicaba un poco sobre las estrategias que se deben tener en cuenta para la prevención y control de los impactos ambientales, como para la prevención y control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. ¿Dónde? En los entornos al que usted pertenezca, ya sea en el entorno laboral, en su entorno comunitario, en su entorno familiar o doméstico, según al entorno al que pertenezca. Reitero en esto porque a veces muchos me escriben con dudas e inquietudes que, profe, yo no trabajo, no tengo ninguna vinculación laboral con una empresa, entonces, ¿cómo hago para realizar esta actividad? Por eso ahí está muy claro en el cronograma, como se lo estamos viendo. Entonces usted puede aplicar eso en su entorno comunitario, con su comunidad, o en su entorno familiar, o en su entorno doméstico, ¿cierto? Al interior de su hogar, de su casa, de su familia. Porque igual forma, eh, el hogar también es una empresa, ¿sí? Al igual que en cualquier otra empresa, independientemente cuál sea la actividad económica, también hay unos peligros, hay unos riesgos, hay unas contaminaciones de todo tipo, entonces es muy importante y esto aplica. Y lo importante es que estas estrategias que ustedes mismos identifican, las pongan en práctica, porque no tiene sentido que estemos en una competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, donde nos están invitando y socializando cómo identificar estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, como de los accidentes y enfermedades laborales, y no los pongamos en práctica donde en el entorno al que pertenezcamos, ¿cierto? Entonces, muy importante esto. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Perdón. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Antes de entrar al tema que tengo para socializarles el día de hoy, entonces reitero nuevamente en
en hacer un poco más de claridad sobre las estrategias, ¿cierto? La vez pasada, la semana pasada, la primera clase sincrónica que estuvimos, hicimos énfasis sobre esto. Entonces, un ejemplo podría ser dentro de tantas estrategias, porque hay muchas estrategias para el componente ambiental como para el de seguridad y salud en el trabajo. Hay múltiples estrategias. Entonces, una, por así decirlo, una de tantas, podría ser una estrategia, la evaluación de impactos ambientales. Esa es una estrategia. ¿Y qué es una evaluación de impactos ambientales? Es realizar un análisis exhaustivo antes de iniciar cualquier actividad, cualquier proyecto, ¿sí?, que pueda afectar sobre el medio ambiente. Esto permite a la persona identificar y predecir, y es en su caso evaluar los posibles impactos negativos que puede tener la actividad que yo voy a realizar. Un ejemplo tan sencillo y es doméstico, ¿cierto? Un ejemplo. Lavamos la ropa cada 8 días o 3 veces o 2 veces a la semana para disminuir el consumo de energía y, y tener la lavadora al tope, es decir, a la carga permitida, con el propósito de ahorrar tanto energía como consumo de agua, ¿cierto? Entonces, ahí se puede hacer un análisis ahí se puede hacer una evaluación de impacto ambiental antes de hacer la lavada, ¿cierto? Porque, por así decirlo, haciendo detalladamente el ejemplo, podemos decir, tengo 120 kilos de ropa por lavar. La lavadora que tengo me permite lavar 20 kilos por tanda, ¿cierto? Cada tanda me demora 45 minutos, ¿cierto? Entonces, aquí puedo hacer yo una evaluación de impacto, tanto en el consumo de agua como en el consumo de energía que puede tener. Que la lavadora en cada tanda para el remojo o el lavado y el enjuague me está gastando 80 litros de agua, por así decirlo, 40 o 60 litros de agua, ¿sí? Y si tengo 120 kilos de ropa por 20 kilos que hace cada tanda, son 6 tandas, y cada tanda por 60 litros de agua son 6 por 6, 26, son 260 litros de agua que me estoy consumiendo, ¿cierto? Y esta lavadora en cada tanda demora 45 minutos, entonces serían 45 por 6, me estaría dando 6 por 4, 24, serían 240 minutos, y 6 por 5, 30, serían 270 minutos, ¿cierto? Esto en transformación en horas podemos decir que son 6 por 4, 24, ¿cierto? 6 serían 6 horas de lavada, ¿cierto? En conclusión, entonces ahí uno puede identificar cuánto es el consumo de energía de esta lavadora durante un periodo de 6 horas, y de esta manera podemos estar haciendo una evaluación de impacto ambiental. Este es un ejemplo de manera general para aplicarlo en la casa, pero esto se puede aplicar en cualquier actividad económica que uno esté realizando. Y esto a uno lo invita. ¿Cuál es la razón de ser de estas estrategias eh, para la prevención y control ambiental? Es caer en cuenta que nosotros a veces
damos mal uso a los productos y servicios que usamos, ¿cierto? Dentro de esa evaluación de impacto ambiental que hacemos, entonces decimos que estamos contaminando con agua jabonada, 200, ¿cuánto es que les dije ahorita? 260 litros, creo. Y fuera de eso le emití alrededor de 1 kilo de detergente. A eso súmele algunos que le echan hipoclorito, otros le echan, bueno, al momento del secado se le echa el suavizante. Le estamos echando una serie de químicos a la cual estamos contaminando el agua que estamos vertiendo a las redes de alcantarillado, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos interiorizar con el propósito de mirar esas estrategias que nosotros podemos poner en práctica, tanto en la casa, tanto en nuestro entorno comunitario, como en las empresas donde trabajamos, ¿sí? Ese es un ejemplo, no quiere decir que tiene que ser tal cual como lo estoy diciendo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otra estrategia en la parte ambiental, para la protección ambiental, puede ser ¿cuál? La educación, ¿cierto? La educación y la concienciación ambiental. Hombre, si yo educo a los miembros de mi familia en la casa en el uso eficiente y ahorro del agua y la energía, pues tenemos dos criterios favorables después de que todo el mundo lo ponga en práctica. Uno, que vamos a tener un impacto positivo sobre el medio ambiente. Dos, que las facturas tanto de acueducto como de energía pues van a disminuir en valor porque el consumo va a ser menos. Si nosotros dentro de esa estrategia entonces usamos el apagar los artefactos eléctricos o electrodomésticos que no estén siendo usados, ¿cierto? O cualquier otra situación que uno vaya analizando con respecto a esto, ¿sí? Entonces, educar a los miembros de la familia, como también lo hacen las empresas al interior de ellas, formar a los trabajadores en el consumo y uso responsable tanto del agua y la energía y de todos los recursos que se tengan, muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que dentro de esta educación y concienciación ambiental es bueno tener en cuenta la participación ciudadana para la toma de decisiones, claro. En la medida que yo me ingreso pues interiorizo estos conceptos, pues yo me motivo a ser una persona activa con respecto a la protección ambiental en mi entorno comunitario. En los entornos comunitarios, las juntas de acciones comunal o la JAL, las juntas locales de acción comunal, tienen unos programas internos sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces yo puedo ser parte de mi entorno comunitario vinculándome a esos comités, ¿cierto? Porque ya tengo unos criterios ambientales básicos y que esto me permite a mí crecer o fortalecer mis conocimientos y al mismo tiempo también participar activamente frente a las problemáticas ambientales que vivimos en nuestro barrio, en nuestra localidad, ¿cierto? En nuestra comuna, independientemente cuál sea el rol en el que estemos, y de esta manera, pues, ser activos. Esa es la invitación, ¿sí? Otro ejemplo de estrategias ambientales es el fomento ¿qué? De la implementación de los sistemas de gestión ambiental, que ya eso es por obligación al interior de las empresas. Legalmente, independientemente de su tamaño, hay que tenerlo implementado, el sistema de gestión ambiental, como lo es el caso del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero no están, pues las empresas en su gran mayoría, que son las pequeñas, no lo están cumpliendo. Entonces, la invitación es que quienes hagan parte del mundo laboral o ser empresarios o tengan proyecciones de montar empresas, pues seamos conscientes de que
Todo lo que nosotros hagamos en este mundo tiene un efecto negativo, lo que se denomina una huella ambiental, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto que le estoy dando aquí son unos tips, unas recomendaciones, ¿sí? Ya ustedes, según lo que ustedes consulten, después de haber leído el material que está en plataforma, pues van a encontrar otro tipo de estrategias que también hacen parte de este paquete, ¿sí? Ahora nos vamos para el componente de seguridad y salud en el trabajo. Estrategias para la prevención y control de, de accidentes y enfermedades laborales. Comenzamos la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para Colombia hoy día es obligatorio que todas las empresas a partir de un trabajador en adelante ya tienen que tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que según el tamaño de la empresa tiene que cumplir con unas obligaciones, sí. Según la actividad económica que la empresa ejecute, tiene que cumplir con unas obligaciones, sí. Ah, pero es que yo no hago parte de una empresa, yo soy... Pero entonces también, como les decía inicialmente, en los hogares o en los entornos comunitarios también hay problemas de seguridad y salud en el trabajo, simplemente que no los vemos. Un ejemplo tan sencillo es, en el caso de los hijos, vemos cómo la mamá tiene todo el dominio de la cocina, ¿cierto? Y allí se ve de todo tipo de riesgos, ¿cierto? Trabajo con artefactos calientes, trabajo con artefactos eléctricos, mezcla de artefactos eléctricos cerca de donde hay humedad con agua, ¿cierto? Uso de herramientas cortopunzantes, uso de maquinarias como, digamos, de molinos, picadoras de carne, un gran sinnúmero de herramientas que se utilizan en la cocina que pueden generar peligro para la persona que está en su ejecución. Ah, que los que tienen sus esposas, entonces también mira todas los peligros a los que se encuentran eh, asociados a las esposas cuando están en la cocina. Entonces miren, algo tan sencillo, la gran mayoría de nosotros en los hogares no somos precavidos en tener un extintor en el hogar, y un extintor en el hogar puede salvar vidas y puede salvar muchos bienes que nosotros tengamos, porque cuántas no son las personas que han perdido la totalidad de sus bienes que tienen, de sus bienes domésticos, porque se les incendió la casa por un cortocircuito o por cualquiera que sea el asunto y no tuvieron cómo digámosle, sofocar la llama. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ah, que no, nosotros hacemos, no hay una forma de, digámosle, un procedimiento para hacer las actividades domésticas. Puede que no haya un procedimiento, puede que no seamos capaces, no tengamos el conocimiento y las habilidades para crear un procedimiento de cómo realizar las actividades cotidianas en la casa, pero sí debemos de ser conscientes de los peligros a los que estamos expuestos, ¿cierto? Un ejemplo, el hecho de lavar, de bañarnos o de lavar un baño jabonado con lo peligroso que esto puede ser para la persona que está haciendo la limpieza, ¿cierto? Un resbalón, una caída, un golpe genera un trauma, una fractura, cualquiera de las anteriores, hasta la muerte puede causar. El uso de los mismos electrodomésticos, como les decía, una lavadora, después que a veces hay lavadoras que de pronto no tienen seguros en la tapa y la persona le mete la mano por equivocación o porque de pronto cree que no le va a hacer daño y ahí está el accidente. ¿Qué? El uso de los químicos, tanto en la parte doméstica como en la parte empresarial.
se usan los químicos, los desinfectantes, los detergentes, ¿cierto? Todo ese tipo de sustancias que se utilizan en cualquier lugar. Y estoy hablando de cosas muy sencillas y básicas que es del día a día de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, al momento de tener en cuenta estas estrategias o pues de identificarlas y poner en práctica cada una de ellas, es muy importante que la tengamos presente en la construcción de la evidencia. ¿Listo? Pues es lo que recuerden que les estoy dando simplemente son aclarándole, poniéndole unos ejemplos muy básicos del día a día y de que nosotros día a día y cotidianamente estamos teniendo interacción con el medio ambiente y quizás muchos ni siquiera pues nos preguntan y nos dicen, no, yo no le estoy haciendo ningún daño, yo no hago nada, yo no talo un árbol, yo no genero, yo la basura la... Pero miren de la manera como estamos contribuyendo a esto. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pregunta, aportes hasta el momento. No hay dudas, no hay inquietudes, no hay aportes. Bueno, continúo entonces. De esta manera, creo que les he hecho un bosquejo general de lo que son las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y ahora les voy a hablar de manera ya muy puntual sobre sobre algunos conceptos, ¿cierto? Que podemos identificar tanto en el componente ambiental como de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, en el componente ambiental, vamos a hablar de los componentes de algunos conceptos de seguridad y salud en el trabajo primero y posteriormente ambiental. Permítame un momento, por favor. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, es el momento que la planteemos. ¿Listo? Entonces voy a dejarle de proyectar lo que tenemos en pantalla y les voy a proyectar un texto con conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a hablar de este subtítulo de manera muy rápida, que esto lo vemos en la próxima conferencia.
Entonces aquí nos da la definición de lo que es un sistema, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con la sigla SGSST, conceptos y propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se direcciona desde el decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, debido a que el decreto único reglamenta lo siguiente, y me voy a ir por acá, por el cual se dictan las disposiciones para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, se define que se presenta a continuación, se reconoce la base del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y están contempladas en este decreto anteriormente mencionado, el decreto 1072. Entonces aquí hay algunos conceptos. Estos conceptos yo sé que más de uno de ustedes los ha escuchado, ya los conoce, simplemente que vale la pena resaltarlos, recordarlos, porque esto nos puede servir en su momento. Entonces aquí tenemos unas definiciones como qué es una acción correctiva, ¿cierto? Entonces una acción correctiva nos dice que es el acto realizado para eliminar causas de una no conformidad detectada o otras situaciones no deseables. En otros términos menos técnicos podemos decir que una acción correctiva es buscar alternativas de algo que sucedió para que no vuelva a pasar, ¿cierto? Esa es una acción correctiva. Por ejemplo, en el caso de los ejemplos que estamos poniendo domésticos ahorita, fue que hice una conexión, tenía una conexión eléctrica mal hecha y sobrecargué la conexión de varios artefactos y se me encendió la conexión. No me hizo daños en los artefactos, pero pudo haber provocado un incendio. Ya ahí hubo un accidente, ¿sí? Entonces hay que buscar acciones correctivas para que eso más adelante no se vuelva a presentar. Y no solamente en esto, en cualquier otra circunstancia. Es un ejemplo nada más. Una acción de mejora. Lo estamos haciendo bien, pero siempre hay algo para mejorar, ¿sí? Entonces, esa sería como la definición más clave para este concepto. Acciones preventivas. Bueno, eso es por lógica, ¿cierto? Una acción preventiva nos lleva ¿a qué? A que siempre debemos de no esperar de que las cosas pasen, sino atenuarlas antes de, ¿sí? Entonces nos dice que es una acción que elimina o disminuye las causas de una no conformidad, es decir, algo que está mal, u otras situaciones potenciales que pueden causar daño, es decir, no deseables. Actos no rutinarios, entonces un acto no rutinario es una actividad que usted, perdón, una actividad no rutinaria es una actividad que usted no hace frecuentemente. Caso contrario de la actividad rutinaria. Una actividad rutinaria es algo que usted sí hace continuamente, ¿sí? Entonces nos dice que es una acción que forma parte de la operación normal de la empresa o de su casa, donde quiera que esté, y sea planificado y está estandarizada, ¿sí? Alta dirección habla directamente sobre las personas, grupos de personas que dirigen y controlan una empresa. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es un peligro latente de que un evento físico de origen natural o no natural pueda generar. Me permite, yo doy admisión aquí. Vuelvo nuevamente, entonces, un acto natural, de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental, ¿cierto? Se presenta con una severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos a la salud. Aquí tenemos autorreporte de condiciones de trabajo y de salud.
Entonces, un autorreporte es un proceso mediante el cual el trabajador o el contratista informa por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas y de seguridad, salud que ha identificado en su lugar de trabajo. ¿Qué es un centro de trabajo? Toda aquella edificación o área a cielo abierto destinada por una actividad económica por una empresa, ¿cierto? Es un centro de trabajo. Aquí hay una sigla que es el ciclo PHVA. No me voy a detener aquí porque eso lo vemos en la próxima grabación, en las próximas clases sincrónicas, que es planificar, hacer, verificar y actuar, que se denomina el ciclo PHVA. Algunos lo conocen y saben de qué les estoy hablando. Entonces, lo dejamos por allí. Condiciones de salud. ¿Qué es una condición de salud? Entonces, las condiciones de salud, un conjunto de variables objetivas y autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora en su entorno. Entonces, condiciones y medio ambiente de trabajo, que son dos cosas, porque a veces confundimos. El medio ambiente es el todo, el contexto natural y artificial, y otro es el medio ambiente de trabajo, que es otra cosa, ya es un entorno mucho más específico, ¿sí? Entonces, condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, son aquellos elementos, agentes o actores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros, las características generales de los locales, las instalaciones, las máquinas, los equipos, las herramientas, la materia prima, los productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo. Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones, niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores. La organización y el ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y biomecánicos psicosociales. Ahí estamos hablando de las condiciones de un medio ambiente de trabajo, un medio ambiente interno. Descripción sociodemográfica. ¿Qué es la descripción sociodemográfica? El perfil de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales, demográficas de un grupo de trabajadores, tales como grado de escolaridad, ingreso, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo, en qué turno trabaja. Efectividad y eficiencia. Son dos términos parecidos, pero que son diferentes. Entonces, efectividad, logro de los objetivos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. ¿Sí? Y la efectividad. Entonces, si la efectividad tiene internamente la eficacia, entonces, ¿qué es la eficacia? Entonces, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción. Entonces, todas esas acciones que se hacen eficazmente, con eficacia, aportan a la efectividad. Y eficiencia. Entonces, la relación entre la eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Entonces, ese es otro concepto de diferenciación entre efectividad, eficiencia y eficacia. Emergencias. ¿Qué es una emergencia? Situación de peligro situación de peligro o su inminencia que afecta el funcionamiento normal de las empresas. ¿Sí? No aquí se habla de las empresas, pero eso afecta a cualquier organización, ¿cierto? Llámese comunidad, llámese familia. Y dice, y requiere de una acción inmediata y coordinada de todos los trabajadores y brigadistas de emergencia y primeros auxilios, en algunos casos de otros grupos de apoyo, dependiendo de su magnitud. Este sería un ejemplo que en un caso de emergencia siempre utilizamos a las fuerzas públicas, como es el tema
los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, dependiendo de la emergencia. Evaluación de riesgos. Entonces, ¿qué es una evaluación de riesgo? Es un proceso que permite determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que a dicho riesgo se concrete o se haga realidad, y el nivel de la severidad de las consecuencias que esto puede generar, ¿cierto? Eventos catastróficos, identificación de peligro. ¿Qué es la identificación de peligro? Es un proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este mismo. Indicadores de estructuras, indicadores de procesos, indicadores de resultados, matriz legal, mejora continua. Este es un concepto muy interesante. Como decíamos, siempre hay algo por mejorar. Entonces, ¿qué es la mejora continua? Es un proceso recurrente de optimización de un sistema para lograr mejorar el desempeño dentro de este campo, de forma coherente con las políticas según sea el sistema. Una no conformidad es algo con lo que se está realizando bien, entonces dice que es un no cumplimiento de un requisito según las normas. Peligro. ¿Qué es el peligro? Es la fuente, situación o acto con potencial de causarle daño a la salud a los trabajadores en los equipos o en las instalaciones de una organización. Política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es? Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y salud en el trabajo, expresada formalmente mediante la definición de su alcance y la responsabilidad de toda la organización. ¿Qué es un registro? Es un documento que presenta resultados obtenidos, proporciona evidencia de las actividades que se están realizando o se desempeñan. Rendición de cuentas, ya eso pues más que claro. Revisión proactiva, revisión reactiva, requisitos normativos, es cumplir con los requisitos de la norma. ¿Qué es un riesgo? Acá vimos que era un peligro ahorita. Ahora, ¿qué es un riesgo acá? Muy importante. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por esto, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre ambos. Aquí tenemos el concepto de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Entonces, una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, ¿sí? Ya lo dijimos que lo socializamos más adelante, valoración de los riesgos, vigilancia de los trabajos. Este sería como de manera general los conceptos que, que corresponden al componente de lo que tiene que ver con los conceptos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes al momento, aportes. Ninguno. Continúo entonces. Voy a dejar de presentar esta y paso a la siguiente, que corresponde ya a la definición de los conceptos ambientales. Aquí tenemos conceptos muy básicos que ya son de conocimiento de todos, ¿cierto? Entonces la tenemos, como les decía inicialmente, estos conceptos son simplemente una forma de refrescar esa información que ya traemos desde el colegio, desde la casa, ¿cierto? Desde la escuela. Entonces aquí tenemos unos conceptos. La definición de ecología, biodiversidad, ecosistemas,
bienes y servicios ecosistémicos, ambiente, transformación de los ecosistemas y cambios ambientales globales, contaminación ambiental, aspectos ambientales e impactos ambientales. Entonces aquí tenemos el primer concepto, que es la definición de ecología. Y según Arana nos dice que como ecología es el concepto de estudiar todo lo complejo, es estudiar el complejo de factores físicos como la luz, la temperatura y el viento, elementos y compuestos como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, y biológicos mantienen una complicada serie de relación recíproca entre sí que se encuentra en constante interacción, valga la redundancia. Entonces dice que cuando los biólogos descubrieron esta relación que se produjo el nacimiento de la ecología, cuando ya identificaron esta relación que existe entre los factores físicos, ¿cierto? Y biológicos, y los compuestos. Tenemos otra breve definición de lo que es la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad es un concepto que todo el mundo ya lo tenemos claro, pero vale la pena recordarlo, según como lo definen aquí le dieron la definición aquí en el convenio de biodiversidad en el 92. Dice que por biodiversidad se entiende, por biodiversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido entre otros los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos y otros ecosistemas como acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma parte. Comprende la biodiversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas como tal. Entonces ya tenemos el concepto que somos el país, el segundo país más biodiverso del planeta, y ya tenemos la razón del por qué, ¿cierto? De todas estas interacciones que tenemos o poseemos. Aquí hay unas cifras. Estas cifras son viejas, son ya de 2006. Dice, se plantea la hipótesis de conservadora de que solo 10 millones de especies habitan en este momento el planeta. Habría que concluir que la ciencia solo conoce el 15% de las especies vivas, que vienen siendo esos 10 millones de especies. Este número implica la necesidad de intensificar los esfuerzos científicos por reconocer y conocer el 85% de las especies que todavía están sin explorar y sin conocer. Entonces, actualmente no inventaría por la ciencia, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes si tenemos 10 millones de especies y apenas hemos explorado hasta 2006 el 15%. Entonces, el número de especies que tenemos nosotros. Calculen eso. Otro concepto es los ecosistemas. Entonces, la definición de ecosistema, según Guerrero, nos dice que es el conjunto de seres vivos, los elementos físicos y de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos como resultado de los intercambios de materia, energía e información. ¿Cierto? Entonces, los ecosistemas pueden ser tan complejos como ellos mismos lo son entre sí. Entonces, dentro de estos ecosistemas hay unos claves, ¿cierto? Que son los que más representación tienen. Entonces se denominan ecosistemas estratégicos.
No quiere decir que estos sean los únicos. Hay muchos más ecosistemas que son mucho más pequeños y que hacen parte de estos grandes ecosistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ecosistemas de páramos, ecosistemas de bosques húmedos tropicales, ecosistemas de zonas secas tropicales, ecosistemas de bosques andinos, ecosistemas de humedales, ecosistemas de manglares, ¿sí? Ecosistemas terrestres, ecosistemas costeros, ecosistemas marinos, ecosistemas acuáticos, ¿sí? Aquí, según esta cifra, tenemos alrededor de 91 tipos de ecosistemas. Aquí estamos hablando de solamente unos 8 o 10 ecosistemas, ¿cierto? Bienes y servicios ecosistémicos. ¿Qué se interpreta como bienes y servicios ecosistémicos? ¿Qué podríamos interpretar allí? ¿Quién dice algo? Recuerden que aquí se vale opinar, argumentar, ¿sí? Preguntar, porque estamos en un espacio académico donde aquí es que hay que hacer las preguntas. Aquí es donde tenemos que aclarar las dudas que de pronto tenemos para que cuando estemos en relación a una actividad económica con una empresa o un particular, pues algunas dudas no se conviertan en, digámosle, en algo de doble filo para nosotros, ¿cierto? Por habernos quedado en silencio en el momento y con quien debemos hacerle la pregunta o debemos pedirle que nos aclarara la inquietud. Entonces, ¿qué interpretamos por bienes y servicios ecosistémicos? ¿Alguien quiere decir nada, algo o yo continúo? En la primera sesión tocamos el tema, ¿sí? Entonces continúo. Entonces, dentro de los servicios ecosistémicos, podemos decir que según la evaluación de ecosistemas, los servicios ecosistémicos son beneficios directos o indirectos que los humanos recibimos o obtenemos de los ecosistemas, valga la redundancia. Y dentro de estos servicios ecosistémicos encontramos 4, ¿cierto? Entonces encontramos unos servicios ecosistémicos culturales, ¿sí? Que no son naturales, son culturales. Eso los hemos creado nosotros, ¿cierto? Son ecosistemas creados por los humanos. Entonces encontramos aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social. Algunos ejemplos son la recreación, el ecoturismo, las religiones, ¿cierto? Todas estas cosas que están asociadas a nuestras culturas. Tenemos un segundo grupo de ecosistemas, el servicio de regulación. Entonces, entre estos servicios de regulación son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre ellos puedes encontrar la regulación de la calidad del aire, ¿sí? El aire tiene la naturaleza es tan sabia que puede digámosle, regenerarse. Entonces, por ejemplo, la contaminación del aire se puede procesar, ¿sí? Naturalmente. ¿Por qué tenemos tanta contaminación? Y no se da el proceso de purificación del aire al 100%, simplemente porque la capacidad que tiene la naturaleza para purificar la contaminación que nosotros tenemos está desbordada. Es decir, no podemos pedirle que haga más de lo que no puede, ¿sí? Otros servicios de regulación puede ser la fertilización de los suelos, ¿sí?
los suelos son tan, la naturaleza es tan sabia que los suelos se fertilizan naturalmente, ¿cierto? Simplemente en el caso los campesinos en la agricultura, de manera ellos también, a este momento pues se hace de manera científica, pero muchos lo hacían de manera empírica, pero con unos conocimientos muy sabios. Y es que, por ejemplo, en un terreno que lo cosechaban 3, 4 veces, ya la cuarta cosecha, pues los frutos no salían del mismo tamaño, con las mismas características de las primeras 2 cosechas, entonces simplemente lo dejaban en reposo, en descanso, por ahí por lo menos 1 año o 2 años y hacían cosechas en otro lado. ¿Con qué fin? Con el fin de que el suelo se eh, regulara, se fertilizara nuevamente por su propio medio. Hoy día eso no pasa porque, ¿qué hacen? Entonces lo fertilizan con agroquímicos y ya no es necesario que lo haga porque lo que se necesita es el tiempo. Entonces se aceleran los procesos. Servicios de aprovisionamientos que nos ofrecen la naturaleza o servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Son los productos consumibles, entre estos los más importantes están el agua y los alimentos. Entonces, los ecosistemas nos proveen, ¿cierto? Cosas tan maravillosas e indispensables para la vida como es el agua y son los alimentos. Y tenemos los servicios de sostenimiento. Dentro de esos servicios de sostenimiento son los bienes necesarios para que los otros seres vivos o los otros servicios ecosistémicos sigan existiendo. Entre ellos están los nutrientes, la formación de los suelos, prácticamente los seres vivos, ¿cierto? Y los servicios ecosistémicos sostienen toda la vida como la conocemos. Son vitales para nuestra supervivencia y por eso es tan importante cuidar el capital natural que lo produce. Todos estos servicios, los servicios ya de sostenimiento son los que hacen que se regule el resto para poder tener servicios de regulación y servicios de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, hablábamos de eso, de sostenimiento, la purificación digámoslo, en este caso, el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua, cosas por el estilo, la combinación la conformación del aire. Entonces, estos son los servicios de sostenimiento. Aquí lo tenemos en detalle, ¿sí? Lo tenemos detalladamente uno a uno, pero la idea no es esa, sino que ustedes tengan unos conocimientos generales de ellos. La definición de ambiente. Entonces, el ambiente más allá de lo ecológico. Es un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos vivos y abióticos, o teóricamente no vivos, y por las relaciones entre ellos, y también por los elementos inmateriales, pero igualmente reales y tangibles, ¿sí? E indispensables para la vida, según como lo dice Wilches. También se define que el concepto de ambiente es la interacción que se establece entre los ecosistemas y la cultura, ¿sí? Entonces, el concepto de ambiente nos conduce tanto al conocimiento, estudio de las leyes que tiene la estructura y el funcionamiento del ecosistema, como también la forma en que se establecen las relaciones sociales de manera en que interactúan estos dos sistemas como tal, ¿cierto? Entonces, aquí de esta manera podemos decir que tenemos la definición de lo que es ambiente, ¿sí? Entonces, dentro de ese ambiente
podemos encontrar ambientes naturales y ambientes sociales, ¿sí? Entre estos ambientes naturales encontramos sistemas físicos o abióticos y encontramos los sistemas bióticos. Y en el medio social encontramos los sistemas de ambientes antrópicos o construidos, ¿sí? Ya esto formados por el hombre. Entonces, dentro de esta clasificación del ambiente natural, tenemos el físico y abiótico, como lo habíamos dicho antes. Entonces, el componente geofísico, suelo, geología y geomorfología. Componente clima, entonces clima y aire. El componente hídrico, en este caso el agua, y paisaje, ¿cierto? Y en el componente biótico tenemos la vegetación terrestre, la fauna terrestre, la biota acuática, ¿sí? Y la biota terrestre, los ecosistemas, entre otros. Entre los ambientes o el medio ambiente social o antrópico, entonces sistema conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los sistemas anteriores, en el cual nos dice que podemos ver aquí unas imágenes de medios antrópicos, ¿sí? Medio ambiente antrópico. Nosotros, los humanos, creamos ambientes para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Dentro de este medio ambiente antrópico, entonces tenemos el medio social o antrópico. Entonces tenemos el componente económico, el componente de demografía, que corresponde a la parte del número de personas que habitan en una ciudad, en un territorio, ¿cierto? Y la movilización de ellos. Componentes culturales, componentes políticos. Entonces, dentro de esto, pues el ambiente se clasifican en diferentes entornos, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Transformación de los ecosistemas y cambio global. Entonces aquí tenemos unas transformaciones, ¿cierto? Cómo hacemos la comparación de uno versus otro entre lo natural y lo antrópico, ¿no? Entonces, como los cambios que nosotros les generamos a los ecosistemas. Creo que básicamente esto es lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, aquí dejándole este concepto que es muy importante. Con este estaríamos dado por terminada la sesión del día de hoy, si no hay dudas o inquietudes. Y es que es la huella ecológica, que es muy importante también tenerla en cuenta. Entonces, la huella ecológica es un indicador que mide la proporción de la tierra necesaria para la vida humana en relación con su consumo. Es decir, la capacidad de la tierra medida en hectáreas, ¿sí? Para absorber los residuos generados por una persona según la porción del planeta que le corresponde. Entonces, por eso en la parte demográfica se habla de que se habla de cifras como que es el número de personas por hectárea, se llama la densidad demográfica. La densidad demográfica es el número de personas por hectáreas en cierto territorio, ¿sí? Por ejemplo, en las ciudades el indicador de, de esta es que corresponde a ¿qué? A la proporción de personas por hectárea, este indicador es muy bajo, ¿cierto?
o en términos generales, pues sí que si en las áreas, digámosle, ¿cómo se llama esto? Los territorios campesinos, por así decirlo, la densidad demográfica se puede decir que es una persona puede tener cierta cantidad de terreno y en ella hace sus necesidades y cubre sus necesidades, perdón. Mientras que en las ciudades pasa todo lo contrario. En una hectárea de tierra son miles de personas o cientos de personas o miles, porque también ya se habla de estos edificios. Entonces, ¿cuántos son los cientos de personas o miles de personas que pueden habitar por una hectárea cuadrada o por metros cuadrados? Entonces, ahí se habla de la densidad demográfica, que esto también afecta a lo que se llama el tema ambiental, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros dejamos el componente de la huella ecológica, el daño que nosotros generamos a la naturaleza en torno a la capacidad que ella tiene para regenerarse, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, por ejemplo, cuando una ciudad, cuando tiene la capacidad la naturaleza de regenerarla, excepto que se dé una catástrofe natural, pues la desaparezca, ¿cierto? Sin embargo, le tarda muchos años en volver a, a regenerarse, ¿sí? Y un ejemplo de esto es cuando escuchamos por allá en el 84, 86 más o menos, que pasó el tema del volcán Nevado del Ruiz, que sepultó una pequeña ciudad, ¿cierto? Se llamaba Armero. Entonces, miren, sí se puede dar, ¿cierto? Porque la naturaleza, pues nada le queda grande. Sin embargo, pues no se da en todo momento ni en todo lugar, ¿sí? Entonces, aquí para finalizar nos dice, la huella ecológica se mide a partir de hectáreas globales, aquellas con capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber desechos, que era lo que les decía, la capacidad que tiene la Tierra de regenerarse, ¿sí? De absorber los daños que nosotros hacemos. Simplemente que como nosotros estamos sobrepoblados ya desbordamos la capacidad que tiene la Tierra para, en términos generales se puede decir, para curarse ella misma, ¿sí? Eso podría ser de manera así muy, muy rápida lo que tenía para darle como definición. Aquí ya tenemos lo que es contaminación, por acá tenemos la definición de aspectos e impactos. Entonces, la definición de aspecto nos dice, son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Podemos decir también que estos conceptos están relacionados con todo lo que usamos, lo que hacemos o generamos, ya sea en la organización o en nuestro entorno, que pueda afectar de manera positiva o negativa al medio ambiente. Y el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o negativo o positivo, como resultado principal o total de las actividades actividades de productos o servicios de una organización o de un entorno comunitario o familiar. Por aquí estaríamos dejando el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud al respecto. O simplemente ya paro la grabación por aquí y vamos dando por terminada la sesión. Reitero nuevamente, ¿hay alguna duda, alguna inquietud o algún aporte, algún comentario? Aprovechemos. Recuerden que los días viernes el chat desayuno está habilitado según por horas, ahí está habilitado hasta las 12 del día, donde también les estaré respondiendo dudas e inquietudes.
en función de la actividad en curso. Entonces, quisiera saber si hay dudas o hay inquietudes. Si no hay dudas o hay inquietudes, por favor me dan un pulgarcito arriba y ya yo doy por terminada aquí la sesión del día de hoy.